y soy voluntaria de la Fundación Bethesda, soy parte del equipo legal de la Fundación Bethesda y también soy voluntaria en el programa Protege contra el abuso sexual infantil. Bueno, yo realicé mi tesis en lo que es grooming y por eso voy a darle este pequeño taller para guiarlos e informarles de lo que se trata. ¿Ya? Bueno, yo estudié Derecho, soy abogada, entonces yo hice mi tesis en el grooming. El grooming aquí en Chile se toma como un intercriminis. ¿Qué quiere decir eso? Un camino para un delito posterior. ¿Ya? Pero vamos a empezar haciendo la introducción de ¿qué se entiende por grooming? Grooming significa acicalar, arreglar una situación, hacerla atractiva, hacerla sabrosa para la víctima. En este caso, ¿quiénes son las víctimas? Niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? ¿De qué se trata? ¿Cómo empieza este acicalamiento? Esta situación se da cuando un mayor de edad crea o inventa un perfil falso en las diferentes redes sociales para así ganarse la confianza de este menor de edad, para hacerse incluso imprescindible en la vida del menor. De tal manera que se gana tanto la confianza de este niño, niña y adolescente, que el niño o la víctima en sí, en general víctima, empieza a acceder a todos los favores que este mayor de edad le solicita, hasta poder terminar en una violación o en un secuestro o en un comercio sexual infantil. ¿Cuáles son las principales víctimas del grooming? El grooming, las principales víctimas son niños, niñas y adolescentes. Voy a hacer una separación de lo que se entiende por niñas de acuerdo a la diferente legislación nacional que tenemos. El Código Civil, en el artículo 26, nos define que niña o infante es todo aquel que no ha cumplido los 7 años de edad. Impúber, varón que no ha cumplido los 14 años. Y la mujer que no ha cumplido los 12. Adulto, el que ya ha dejado de ser niño, niña o infante, que es aquel que ya ha cumplido la mayoría de edad. La ley 19.968, que es la que crea los tribunales de familia, nos entrega otra definición complementaria y nos dice que se entenderá para los efectos de esta ley niño, niña o adolescente, todo ser humano que no ha cumplido los 14 años, y adolescente en sí desde los 14 hasta los 17. Esto lo encontramos en el artículo 16, inciso 3 de la ley 19.968. Y la Convención de los Derechos del Niño, que como sabemos que es un tratado internacional y está ratificado por Chile, por ende tiene rango constitucional, no especifica en su artículo 1 que para los efectos de esta ley o de este convenio se entiende por niño todo ser humano que no ha cumplido los 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley del país donde se aplica haya otra definición que favorezca más. Ya, entonces, de acuerdo a estas definiciones que yo le di, ya sabemos quiénes son las principales víctimas de este intercriminis que es el grooming. Ahora, ¿cómo se crea? ¿Cuáles son los medios que se ocupan para realizar el grooming? Como ya dije anteriormente, son las diferentes redes sociales. Ahora los jóvenes, niños, niñas y adolescentes ocupan diferentes redes sociales, pero las principales son Facebook, Tinder, WhatsApp, Twitter. ¿Y cómo lo hace cómo acicala el acosador o el violador la situación? Crea un perfil falso. ¿Cómo crea un perfil falso? Casi siempre, la mayoría de las veces son de personas o de personajes muy atractivos, como por ejemplo un jugador de fútbol como Alexis Sánchez, o una modelo, o un cantante, o simplemente una persona anónima que es muy atractiva, con rasgos físicos que son llamativos. Entonces, no va a crear el acosador un perfil de un mayor de edad, casi siempre crea un perfil o de un personaje famoso que puede ser mayor de edad. Entonces en ese caso sí, en sí va a crear vas a seguir la imagen como si fuera el futbolista o la modelo o el cantante. O si no va a ocupar esta técnica, va a ocupar la técnica de crear un perfil de un adolescente o de un niño de la misma edad, del rango de las víctimas que él quiere llegar a tener. Ahora,
vamos a hablar de los perfiles del abusador. Yo en la tesis hice 3 perfiles que son básicos, donde engloba todas las otras clases de perfiles, como por ejemplo el perfil ocasional o el abusador ocasional. ¿Qué significa esto? Es cuando una persona mayor de edad que tiene una conducta intachable, incluso puede tener una familia, puede tener una vida social muy llamativa, casi siempre son personas que tienen mucha vida social y que son intachables y que pueden ser admirados por muchas personas, pero y nunca han tenido una sensación o una atracción hacia un menor. Pero pasa algo que provoca un quiebre en su vida, como por ejemplo un divorcio o la pérdida de su trabajo o un embargo o una mala decisión que rompe el status quo de su vida. Entonces, en este periodo de crisis, ¿qué hace el abusador? Empieza a buscar por internet, hasta sin querer, incluso llega a una pornografía infantil. ¿Para qué? Y le empieza a llamar la atención. Le llama la atención de tal manera que empieza a investigar, empieza a buscar más información, hasta que llega a ganarse la confianza de este niño, crea un perfil falso, busca una víctima, busca cómo llegar a ganarse la confianza, y puede llegar incluso solamente a un acoso sexual o un abuso sexual impropio, pero también puede llegar a una violación. Pero cuando ya se soluciona todo este problema, se soluciona la crisis que provocó el quiebre en su status quo, él no lo vuelve a hacer. Y vuelve a ser la persona que ha sido intachable toda su vida, porque todo esto, por eso explico que crean un perfil falso, porque nunca un acosador, si quiere realizar grooming, va a hacerlo con su perfil físico, o sea, por su propio perfil, siempre va a crear uno falso. Entonces, cuando termina esta situación que rompe el status quo, vuelve a ser la persona intachable y no lo vuelve a hacer, hasta que puede pasar mucho tiempo y hay otra crisis y vuelve a esto. Es el perfil ocasional del abusador ocasional, perdón. Después viene el abusador romántico, que este es el más peligroso de todos, porque como su nombre lo dice, crea un perfil falso, es más adictivo, no es como el ocasional. Esta persona sí busca llegar a un encuentro con el menor, sí busca, sí es su satisfacción, sí lo hace diariamente, pero se enamora del menor. Y en este caso es tanta su tergiversación mental, es tanta la desviación mental que él tiene, que se enamora de tal forma del menor que hasta lo secuestra. Puede llegar incluso a embarazarla, porque tengo que aclarar que los abusadores no solamente buscan personas de diferente sexo, puede también haber abusadores homosexuales o abusadoras lesbianas. No hay que dejar de lado las mujeres. Si bien las mujeres abusan de los menores, es más difícil comprobarlo, pero sí hay mujeres que tienen una desviación sexual y son abusadoras. Hay que dejarlo claro. Entonces se enamoran del menor y es tanta las ganas que él tiene, es tanto el enamoramiento falso o el pseudo amor que él siente, que hasta la secuestra o lo secuestra. ¿Y cómo puede llegar a lograr secuestrarlo? Acuérdense que esta persona se ha hecho tan incondicional en la vida del menor que el menor le ha dado información privilegiada. Siempre empiezan y llegan a ganarse la vida del menor. ¿Y cuáles son esta información privilegiada? Dónde vive, dónde estudia, a qué hora salen los papás del trabajo, dónde trabajan, cómo se llama su perro, su gato, etc. Tanta información que él sabe incluso cómo llegar a secuestrarlo. Un ejemplo de esto es aquel caso que se dio en la sexta región, donde se secuestraron a una niña, la encontraron en el cerro, intentaron matar al abuelo, el abusador intentó matar al abuelo. Bueno, esto es un caso súper parecido. Y después viene el abusador violento. Y quiero aclarar que todos terminan siendo un abusador violento. ¿Por qué? Porque si bien se ganan la confianza del menor, el menor accede por amor, porque también hay un encantamiento del menor
o la menor o la adolescente hacia el abusador. ¿Por qué? Porque el abusador se gana la confianza de él. ¿Y cómo se gana la confianza? Supliendo todas las necesidades que este niño pueda tener, no solamente económica. Si bien hay grooming que se da por necesidades económicas, pero también se puede dar grooming por necesidades o carencias emocionales. ¿Por qué? Porque no tienen una imagen paterna presente, porque a lo mejor no tienen una imagen materna, o a lo mejor los papás llegan cansados, nunca los ven, nunca hablan con los niños. Entonces empiezan a encontrar todo lo que no encuentran en su familia en esta persona. Y así lo suplen y se ganan la confianza. Entonces hay un encantamiento también del menor hacia el abusador. Entonces, pues como el niño ya está encantado con el abusador, y el abusador está enamorado, empieza a solicitarle favores de índole sexual, como por ejemplo que grabe videos, que le mande fotos de sus partes íntimas, o viceversa, el abusador le manda videos, o que se masturbe, etc. Incluso que se reencuentren y terminan en una violación. Pero cuando el menor llega a una etapa que ya él siente que no está bien, porque si bien el menor no sabe lo que está pasando, pero accede a estos favores y ya no le gusta. ¿Por qué no le gusta? Porque cuando llegan ya a una violación, un abuso sexual propio, el cuerpo de un niño, niña o un adolescente no está desarrollado por una relación sexual. Entonces, al momento que no está desarrollado, hay dolor físico. Entonces, cuando ya la víctima no quiere acceder, empiezan las amenazas. Y cuando hay amenaza, estamos frente al perfil del abusador violento. ¿Amenazas de qué índole? Que va a matar al papá, que va a matar a la mamá, que va a subir los videos que el niño le mandó a redes sociales, o que va a mandar las fotos a su colegio, etc. Entonces el niño se ve totalmente obligado a seguir en este círculo vicioso. Pero, ¿cómo se puede prevenir? Porque ya hemos hablado de todas las situaciones que se pueden dar, pero ¿cómo se puede prevenir el grooming? Súper fácil, teniendo confianza con tu hijo, con tu hija o con tu sobrino. Yo no soy mamá, pero yo le explico a mis sobrinos que no pueden acceder fácilmente, explicándole a los niños también que hay partes del cuerpo que son intocables, que hay partes que solamente él no puede acceder a cualquier persona que le toque. También teniendo el computador en un lugar público, no permitiendo que el niño tenga acceso al computador en un lugar privado, sabiendo lo que hace tu niño en redes sociales, o simplemente un menor de edad no tiene para qué tener Facebook. ¿Por qué? Porque Facebook, Instagram, etcétera, si no está siendo vigilado por los papás, puede ser de bendición, pero también puede ser, no puedo decir de maldición, pero puede ser una ventana para que un abusador pueda llegar a engañar a tu niño o a tu niña o a tu adolescente. ¿Ya? Bueno, pero ¿cómo se puede sancionar esto? ¿A qué delitos hay? ¿Qué pueden hacer ustedes si saben que pueden estar en presencia del grooming? Bueno, como ya expliqué anteriormente, el grooming no se ve como un delito en sí, el grooming se ve como un intercriminis para llegar a un delito final. ¿Cuáles son los delitos principales que pueden llegar a estar presentes, o sea, que están presentes en el trayecto del grooming? Es abuso sexual propio, abuso sexual impropio, violación. También, donde uno guarda material pornográfico, ¿me entienden? Entonces, si bien no se puede denunciar el grooming como un delito en sí, sí hay un camino que se debe realizar. Cuando tú sabes que un niño, niña, un adolescente está siendo víctima de un acoso sexual o de ya sea propio o impropio, o que está mandando material pornográfico, o que o puedes sospechar que un mayor de edad puede estar guardando material pornográfico infantil, tú tienes que denunciarlo. ¿A dónde? Principalmente, como esto es a través del internet, a la Brigada del Cibercrimen de la PDI. También puede ser directamente a Carabineros. También hay una área especializada en Carabineros sobre este tema.
pero lamentablemente aquí en Chile estamos muy al debe, porque si bien hay una diferencia aquí en Chile, donde el grooming es un intercriminis, en otros países el grooming se ve como un delito en sí. Desde el momento en que un mayor de edad está creando un perfil falso, o que creó un perfil falso y ha guardado material pornográfico infantil, eso ya es un delito. Pero acá tú tienes que denunciar. ¿Por qué va a estar formalizado el abusador? Por abuso sexual propio, que es aquel abuso sexual en donde no hay tocación, no hay un roce físico entre el abusador y la víctima, pero sí el niño ha mandado fotos, o si el niño ha sido obligado a ver un acto sexual, o si el niño él solo se ha tocado y se ha masturbado, por dar un ejemplo. Es el abuso sexual propio. Impropio, perdón. El abuso sexual propio, donde sí hay un roce físico, pero no una penetración. Pero sí puede haber juegos a través de juegos sexuales, o sea, como dildos, como pelotas masturbadoras, como sexo oral. Eso es un abuso sexual propio, ¿ya? Y una violación es cuando ya hay una penetración anal, bucal o vaginal hacia el menor, y bueno, eso es mucho más fácil comprobarlo porque después de la denuncia se lleva al servicio médico legal al menor. Y bueno, espero que le haya quedado claro. Cualquier duda nos preguntan, mandan mail a Freddy Villarroel o a la Fundación Bethesda, si necesitan también que le hagamos cursos de prevención contra el abuso sexual infantil, también estamos presentes. Así que espero que haya sido de bendición y que les haya servido mucho. Hasta luego. Chao.